Según Inidari, escritor marroquí del siglo XIII, el primer califa de Al-Ándalus disponía en su harén de más de 6.300 esposas, concubinas y otras esclavas de variada raza o nacionalidad. Harén significa literalmente lo vedado, y para nuestra mentalidad moderna evoca la imagen de un grupo de mujeres privadas de libertad tras los muros de palacio, bajo la vigilancia constante de los eunucos. ¿Cómo era y cómo se vivía realmente en el harem de Madinat al-Zahra, o Medina Azahara, la lujosa residencia que hizo construir Abderramán III en la ladera de una colina próxima a Córdoba? Situada a unos 8 kilómetros al noroeste de la ciudad y frente al valle del Guadalquivir, en una zona denominada la Montaña de la Desposada, el yacimiento arqueológico de Medina Azahara está declarado hoy bien de interés cultural desde 1923. Madinat al-Zahra, la ciudad de la flor, alude al nombre de la concubina más preciada y caprichosa del califa, quien le pidió la construcción de este palacio para huir del bullicio y ajetreo de la corte cordobesa. Pero por bella que nos resulte esta historia, al-Zahra no fue en realidad sino una de las muchas propiedades de Abderramán. Aunque el Corán, curiosamente, es el único libro sagrado donde se cita claramente la frase casaos con una sola, la práctica de tener varias esposas y concubinas se hizo muy común con la expansión del Islam y tuvo su máxima expresión durante la Edad Media, en los fastuosos harenes de los mandatarios omeyas y abbasíes. Las mujeres del harén pertenecían a dos grupos bien distintos. Las de clase más baja eran las sirvientas, que tenían asignadas labores de limpieza y servidumbre dentro del recinto vedado. Aunque rara vez llamaban la atención de Abderramán, estas esclavas podían con suerte abrirse camino en la escala del serrallo y alcanzar altos puestos, lo que les permitía retirarse al final de su vida disfrutando de suculentas pagas. Por el contrario, las privilegiadas o de clase alta disponían de grandes bienes y a menudo eran liberadas por el califa de su condición de esclavitud. Estas mujeres se escogían por su belleza y talento para ejercer funciones de cantantes o bailarinas privadas de palacio, al tiempo que sus compañeras más experimentadas las instruían en sus cometidos, vistiéndolas convenientemente antes de ser presentadas al califa. Si éste se fijaba en alguna de ellas, de inmediato era conducida a una estancia personal donde la guardiana del baño y la dama de los ropajes la preparaban para su primera noche. Solo después de la velada, y si el califa seguía otorgándole su aprecio, la mujer pasaba a convertirse en concubina real. La vida para las concubinas en el harén estaba inmersa en la más absoluta de las rutinas. Las esclavas no musulmanas, traídas a menudo del África negra o de mercados europeos, como Lyon y Arles, en Francia, eran convertidas rápidamente al Islam, tras lo cual debían ir a la escuela para aprender a leer y escribir, a coser y a tocar instrumentos diversos. También gozaban de varias horas al día dedicadas a su propio recreo, que consistía básicamente en pasear por los jardines y ejercitar cuerpo y espíritu para agrado de su señor. La gran suerte reservada a unas pocas era llegar a convertirse en primera dama del harén, o princesa madre, lo que solo podía conseguirse si la concubina o favorita real daba un hijo al califa, y este era además primogénito y por tanto heredero al trono. De ahí las abundantes crónicas relativas a intrigas, acusaciones en falso o envenenamientos para hacerse con el favor del soberano a costa de las rivales. Y también debido a ello, a las mujeres del harén se las vigilaba siempre muy de cerca. Para delitos especialmente graves no era raro que la víctima fuera atada de pies y manos, metida en un saco y arrojada por la noche a las aguas del Guadalquivir. El harén estaba guardado por varias decenas de eunucos que al igual que las mujeres pertenecían a todas las razas conocidas. Los eunucos eran llevados a palacio muy jóvenes y por lo general ya llegaban castrados desde el mercado de esclavos. Durante el siglo IX, la localidad francesa de Verdun fue centro tradicional de castración y lugar de residencia de numerosos médicos judíos, especialistas en realizar este tipo de operaciones. La castración entrañaba graves riesgos y no era raro que muriese el paciente, razón por la cual los eunucos alcanzaban elevadísimos precios a su llegada a Córdoba.
Una vez allí el eunuco, siempre un niño de corta edad y de inusual belleza, se integraba fácilmente en la vida palaciega donde era frecuente que su aspecto inmaduro al llegar a adulto lo convirtiese en amante predilecto de su amo. Se conoce una curiosa anécdota sobre el atractivo que ejercían los jóvenes en el que fue segundo califa de Córdoba, Al-Hakam II. Este buen hombre poseía un harem bien surtido, pero a pesar de ello llegó a la edad de 46 años sin haber tenido ningún hijo, por lo que abundaban los rumores acerca de su manifiesta homosexualidad. Sea como fuere, una esclava cristiana de origen vasco consiguió finalmente hacerle padre siguiendo una moda entonces muy en boga en Bagdad, abandonó sus ropajes femeninos y se disfrazó de chico. Y hasta tal punto fue el cambio del agrado del califa, que éste adoptó la costumbre de llamarla por el nombre masculino que había escogido, Jafar. Al poco tiempo, como era previsible, la inteligente concubina le dio un heredero y se convirtió en princesa madre del califato. Hasta hace poco tiempo, por sistema, se ha venido considerando como mera hipérbole las cifras que ofrecían los cronistas musulmanes sobre la grandeza de la Córdoba del siglo X. Sin embargo, a la luz de los hallazgos arqueológicos acaecidos a principios de este milenio, que demuestran que no hay un palmo de tierra virgen en las miles de hectáreas del extrarradio de Córdoba, sino que ya estuvieron urbanizadas hace ahora 1000 años, habría que comenzar a pedir perdón por no dar credibilidad a aquellos historiadores que nos hablaron de la Córdoba del millón de habitantes, de sus 300 mezquitas, 900 baños públicos o 250.000 casas. 6.314 mujeres, según el doctor Rafael Castejón, citando a Inidari, eran las que componían el harén del gran califa al-Nasir, en Medina Azahara. Se trata de una cifra escandalosa que, sin embargo, y dado lo expuesto anteriormente, no habría que tomar a la ligera. Lo cierto es que en la época de esplendor, todo en Córdoba fue exagerado, para lo bueno y lo malo, y sus califas los reyes más poderosos. Precisamente, al constituir el harén un símbolo más de ostentación y del poder de los califas, y conociéndose como Almanzor imitó a aquellos hasta en el mismo nombre de su nueva ciudad, no sería descabellado pensar que también quisiera copiar, sino superar, el gigantesco harén de Azahara. Para muestra de su personalidad y poderío baste citar la ampliación que llevó a cabo en la mezquita de Córdoba, que a partir de entonces casi dobló en tamaño, superando lo edificado durante siglos por todos los califas anteriores. Conjeturas aparte, Ibn al-Jatib, en su Amal al-Alam, ofrece cierto dato que permitiría acercarnos a una cifra aproximada de las mujeres que habrían constituido el harén de Medina al-Zaira, la ciudad de Almanzor. Según su crónica, las féminas, sin contar otros alimentos, devoraban la cifra de 9.000 arreldes de carne mensualmente. Don Joaquín Balbé, catedrático y miembro de la Real Academia de la Historia, se hacía eco de aquellos sorprendentes datos en su obra, Córdoba Califal, añadiendo que el arrelde equivaldría a la libra mayor de carne de 120 onzas, medida que equivalía a 3.456 kilogramos. De aceptar estos datos, resultaría que las féminas amiríes comerían la friolera de 31.104 kilogramos de carne al mes. Sabiendo que la OMS recomienda un consumo entre 200 a 500 gramos a la semana, hagan ustedes mismos los cálculos que estimen pertinentes, que ya les advierto que en cualquier caso son sorprendentes. Como mínimo 15.000 mujeres. ¿Les parece exagerado? Sigamos hablando de cifras. Las favoritas. El harén se nutriría mayoritariamente de las esclavas cautivadas por Almanzor en sus más de 30 años de campañas en los reinos cristianos del norte. De nuevo, las cifras son escandalosas. De las 27 campañas capitaneadas por Almanzor, solo citamos 3 y con los siguientes y dramáticos resultados: 40.000 cautivas tomadas en la campaña contra Zamora y Toro, 70.000 en Barcelona o 50.000 en Aguilar de Sousa. Otras fuentes, como el DIRC, refieren en conjunto una cifra de 99.000 mujeres. Se opine lo que se opine, la realidad es que llegó tanta mujer a Al-Ándalus que se produjo una devaluación en picado de la cotización de las esclavas de lujo, entre ellas, las mujeres rubias tan apetecidas en la corte,
las llamadas acalibas. A su vez, su devaluación trajo consigo que los solteros prefirieran hacerse de aquellas top models a precios bajos como alternativa al casamiento. Ade Darfa comenzó siendo una simple esclava, pero sus belleza e inteligencia pronto hicieron que Almanzor se fijase en ella, convirtiéndola en favorita y madre de quien será su sucesor, Al-Muzaffar. También fue favorita su esposa Asma, hija de el general Galib, y hasta dos princesas cristianas, Urraca de Pamplona, hija del rey Sancho II, que se convirtió al Islam, como Abda, la Vascona, madre de Abderramán, Sanchuelo, y Teresa, hija de Bermudo II de León. El poeta Ensuaid, que vivió en aquellos años, nos relata una anécdota de su infancia acaecida en aquel harén de Alzaida y cómo allí se nadaba en la abundancia. La Sayida y las demás mujeres del harén jugaron conmigo y me dieron mucho dinero. En efecto, los dinares se gastaban a manos llenas por las favoritas y sus damas, a veces, en objetos extraños y caprichosos, como presuntas reliquias, entre ellas, algunas tan curiosas como tablas del arca de Noé o los cuernos del carnero de Isaac. Por supuesto, nada de lujos habría para las otras cientos de mujeres de la clase baja o servil de aquel harén fuertemente jerarquizado y vigilado por los eunucos. Aquellas desgraciadas vivirían hacinadas en lúgubres espacios no mucho mejores que unas simples cuadras. En este sentido, consta cómo Almanzor frecuentemente utilizaba a sus mujeres como mero regalo, al igual que hacía con sus famosos potros. Cuentan las crónicas que tras volver de su campaña de Barcelona regaló a su visir Abu Mervan una esposa cristiana y 3 jóvenes vírgenes. Dicen que Almanzor vio en sueños el fin de su ciudad, la destrucción de sus palacios y cómo su harén y demás objetos valiosos serían objeto de rapiña. El fin del harén. Pero murió en el año 1002, por lo tanto, antes de que se cumplieran sus pronósticos. La ruina llegó 7 años después, durante el breve gobierno de su hijo Sanchuelo. Tenía fama de promiscuo y juerguista, señalando el cronista Inidari que andaba siempre de almunia en almunia y de fiesta en fiesta. Era principios de febrero del año 1009, cuando encontrándose de campaña en el norte, acompañado de 70 mujeres de su harén, Sanchuelo recibe la noticia de que un bisnieto de Abderramán III se ha sublevado y ha saqueado Medina al-Zaida. Rápidamente se pone de camino a Córdoba, a la que, sin embargo, nunca llegará de una pieza, pues su ejército lo abandona y la delegación cordobesa lo decapita a pocas leguas de la ciudad. Durante 3 días seguidos la plebe saqueó Medina al-Zaida, hasta que al-Mahdi, el sublevado, estableció un límite que alejara al populacho de la zona en la que estaba el harén, las dependencias del tesoro y los objetos privados, trasladando todo lo que pudo salvar a el Alcázar de Córdoba. Una vez allí, el sublevado revisó el harén amirí, despidió a las mujeres libres y se apropió de las mujeres esclavas para sí. Termina el cronista su relato diciendo: yació con la mayor parte de ellas y dio algunas a sus visires y partidarios. Así de dura fue la historia de aquellas mujeres, entre ellas, las 2 esposas de Almuzáfar, llamadas Bayid y Hayal, que pasaron el resto de sus días de harén en harén a medida que se iban sucediendo los nuevos y efímeros califas de Córdoba. Desde entonces, ya nada volvió a ser tan exagerado en la increíble ciudad, ni para lo bueno ni para lo malo.